Palbenis, presento mis avances de la fase 2. Título de mi investigación: Fortalecimiento del aprendizaje autónomo a través del uso de Excel Learning como estrategia pedagógica. Caso: estudiantes de práctica comunitaria, Escuela de Fisioterapia de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Bueno, entonces vamos a referirnos al problema para recordar las causas y los efectos principales que estaremos analizando en la investigación. Entonces, el problema es la mala regulación del aprendizaje autónomo por causas como la falta de capacitación de los docentes en herramientas tecnológicas, el uso y aprovechamiento de la tecnología, la enseñanza tradicional, que produce efectos tan importantes sobre el mal aprovechamiento de su tiempo independiente, escaso trabajo colaborativo, mal rendimiento académico, pobre pensamiento crítico y reflexivo. Bueno, entonces el objetivo general del proyecto es fortalecer el aprendizaje autónomo a través del uso de Excel Learning como estrategia pedagógica en los estudiantes de práctica comunitaria de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Con objetivos específicos: primero que todo, determinar el nivel de aprendizaje autónomo de los estudiantes de la práctica. Segundo, elaborar secuencias didácticas para fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes de la práctica. Tercero, implementar esas secuencias didácticas estableciendo buenas prácticas en el uso de la herramienta. Y por último, evaluar la estrategia pedagógica de Excel Learning para verificar si se cumplió con los objetivos y finalidades para lo que fue propuesta inicialmente. Bueno, ahora vamos a hablar de la metodología propuesta. Tipo de investigación. En términos de profundidad, el enfoque de la presente investigación es descriptiva, ya que su objetivo principal es analizar las características de una población o fenómeno sin explorar las relaciones que hay entre ellas. En consecuencia, esta investigación tiene este tipo de alcance, ya que su objetivo es describir y analizar la incidencia de la herramienta Excel Learning en el fortalecimiento del aprendizaje autónomo de los estudiantes de la práctica comunitaria de la UAS en la Escuela de Fisioterapia. En cuanto al enfoque de la investigación, es netamente cuantitativo. Comprende una serie de procedimientos que siguen un enfoque secuencial y de prueba, donde cada fase sucede a la siguiente y no hay posibilidad de omitir un salto paso. Es de lógica deductiva, de teoría a los datos. La recolección de los datos de la investigación se basa en instrumentos estandarizados, es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por medición, documentación, se utilizan instrumentos que ya han sido demostrados ser confiables, validados en estudios previos, o se genera también un nuevo instrumento. Las preguntas, los ítems, los indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuestas o categorías predeterminadas. Por todo esto, la investigación definitivamente es cuantitativa. En cuanto al diseño de la investigación, es cuasi experimental, ya que se manipulan conscientemente al menos una variable independiente para observar su relación con una o más variables dependientes. En mi estudio, pues se expondrán a la utilización de las TIC usando la herramienta Excel Learning y se relacionará con el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. Estos estudios radican básicamente de los experimentales en que en estos diseños los sujetos no son asignados aleatoriamente, ni emparejados, ni al azar. Los grupos ya existen antes del experimento y se les conoce como grupos intactos. En este caso, el grupo intacto serían los estudiantes del programa académico universitario, cursan el mismo semestre, desarrollan la misma asignatura de prácticas, están en edades similares, 21 y 26 años, y son asesorados por el mismo docente. Es del tipo pues experimental, pero de diseño con prueba posprueba y grupos intactos. Según el tiempo, pues de pronto decidiré hacerlo con un único grupo. Por ahora la estructura es grupo 1, pretest, intervención, posttest, grupo 2, control, pretest, no hay intervención y posttest. En consecuencia, presenta estudios post-experimental del tipo prueba posprueba en grupos intactos y además es de corte transversal, ya que se recolectan datos en un solo momento, en un único tiempo, que para este estudio sería primera y tercera semana del inicio de la práctica comunitaria. Población: los 300 estudiantes universitarios de la escuela. La muestra es una muestra no probabilística, porque se seleccionan los elementos a conveniencia dependiendo de las características o los objetivos que se pretenden investigar. Y solo se pueden hacer inferencias sobre la población investigada. Esta investigación es no probabilística y la muestra la conforman 6 estudiantes de práctica comunitaria de los semestres noveno y décimo de la Escuela de Fisioterapia de la UIS. En cuanto a los instrumentos de recolección, utilizar el cuestionario. Se utiliza el cuestionario con preguntas cerradas que proporcionan información relevante para la investigación con frases precodificadas y una escala tipo Likert con 38 ítems o frases. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la tabla. Pero mientras tanto, pues
Voy mostrando avances de la fase 1, los pendientes o correcciones que teníamos, ajustar el cronograma que ya se hizo, se ajustó un poco a los tiempos reales en que se va a aplicar la prueba. Y en cuanto a reforzar el marco teórico de referencia, se ha venido reforzando con los autores más relevantes como Pinches, Nobles, Zimmerman, y también ya conociendo cómo se va a medir y que se va a utilizar una escala. Se amplió un poco la parte de las estrategias para desarrollar el aprendizaje autónomo de la virtualidad, como son el desarrollo de estrategias afectivo-motivacionales, desarrollo de estrategias de autoplanificación, de autorregulación, de autoevaluación, que son básicamente las dimensiones que se van a medir con la escala que fue seleccionada. Entonces, ahora sí nos vamos a los procesos llevados a cabo. Capítulo 3, construcción y validación de los instrumentos. Entonces, Profe Albeniz, inicialmente tenían pues mis tres expertos listos con sus cartas y todo, pero en el proceso encontré una escala validada que me pareció pertinente, entonces no voy a tener el juicio de los expertos, sino que presento mi escala estandarizada ya validada, que es la escala de aprendizaje autodirigido de PAI de Fisher, King y Tucker. Aquí está la tabla que representa la escala en sus dimensiones. La variable dependiente es el aprendizaje autónomo y las dimensiones son 5. Planificación del aprendizaje, deseo de aprender, autoconfianza, autogestión y autoevaluación. En cuanto a la primera, que es la planificación del aprendizaje, apunta a las capacidades del sujeto para organizar y regular sus tiempos y actividades de aprendizaje. Y ahí incluimos estos ítems, 12 ítems. Deseo de aprender, algo del afán del sujeto por aprender nuevos contenidos y su capacidad para disfrutar el proceso. Y aquí están los ítems que lo evalúan. Como por ejemplo, deseo aprender nueva información, disfruto aprendiendo nueva información, disfruto los desafíos. Y en la autoconfianza son las características positivas que el sujeto se contribuye a sí mismo como aprendiz. Ahí encontramos, por ejemplo, puedo encontrar información por mi cuenta, tengo altos estándares personales, prefiero planificar mi propio aprendizaje. En cuanto a autogestión, se refiere a la disposición del sujeto a asumir responsabilidades por sus decisiones y tomar estas de manera reflexiva y crítica. Preguntas como soy lógico, me gusta tomar decisiones, tengo buenas habilidades de gestión. Y por último, la autoevaluación, que elude la capacidad del sujeto para analizar críticamente su desempeño de acuerdo a criterios definidos por el mismo. Preguntas como me gusta evaluar lo que hago, evalúo mi propio desempeño, etc. Y la escala tipo Likert va desde el muy en desacuerdo hasta el muy de acuerdo, con códigos del 1 al 5. Entonces, esta escala corresponde a la adaptación en español de la escala original para estudiantes. La escala original es inglesa para estudiantes de la salud, realizada por FAS en el 2011, también validada por él para su uso en estudiantes chilenos de medicina. En el mismo año, utilizada también en estudiantes universitarios de odontología por Carrasco en el 2013, también utilizada en estudiantes de enfermería por Ligeti en el 2020 y también por estudiantes de nutrición y dietética por Fuensalida en el 2013. Su validez y confiabilidad, pues se refiere según Sampieri, a la confianza en los resultados, a la confiabilidad respecto al grado en que el instrumento de medición aplicado repetidamente al mismo sujeto o objeto reproduce los mismos resultados. En este caso, pues el análisis de los datos aplicó 3 momentos: la evaluación de la estructura factorial de la versión en castellano de esta escala, la evaluación de la consistencia interna de los factores identificados y, por último, la evaluación de su estabilidad temporal. Como resultado de este estudio validador, se obtuvo una estructura factorial definida con factores internamente consistentes, cuyas interrelaciones apoyan el supuesto de base de que constituyen dimensiones de un mismo constructo, que es el aprendizaje autodirigido. La confiabilidad de la escala global en las 5 subescalas fue con el criterio alfa de Cronbach de 0.89. Se eliminaron 2 ítems en esta validación, el 1 y el 14, porque presentaban coeficientes de configuración muy bajos. Bueno, la propuesta es ahora pentafactorial. La original inglesa era solamente con 3 factores, pero igual es una propuesta que se aproxima a los resultados encontrados con esta versión en alumnos de medicina y muestra propiedades psicométricas adecuadas para su aplicación en la población abordada y además distingue aspectos útiles para investigadores y pedagogos, pues permite distinguir dimensiones críticas del aprendizaje autodirigido, como las que mencionamos en las dimensiones. En relación a la estabilidad temporal, se usó el retest. El instrumento mostró ser moderadamente estable en el lapso de 6 meses. Y respecto a la validez externa, para Samperi, pues aborda la cuestión de la aplicabilidad y generalización de los resultados de un experimento a contextos no experimentales
así como a diferentes sujetos o poblaciones. En otras palabras, se enfoca en determinar hasta qué punto los hallazgos del experimento son relevantes para otros sujetos, poblaciones, contextos, variables, situaciones distintas. Además, con el fin de aumentar la validez externa, recomienda contar con grupos que sean lo más similares posibles a la mayoría de las personas a las que se busca generalizar. En consecuencia, esta escala ha sido validada en grupos con características similares, al igual que para el contexto de mi investigación, a saber, son adaptada al español, aplicada a estudiantes universitarios en programas del área de la salud, con estudiantes en edades entre 17 y 26 años y en países latinoamericanos. El instrumento aquí presentado, por lo tanto, pretende entregar a la comunidad científica, a los investigadores en educación médica y a los docentes una herramienta para la medición rigurosa de esta variable, aprendizaje autónomo, dada su relevancia en la formación pregrado de médicos y otros profesionales de la salud y durante su ejercicio posterior profesional, según Face 2011. Muchísimas gracias, profe. Quedo atenta a sus comentarios.